Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Quiero leer al principiar el programa del capítulo 18 de Jeremías, versículo 15. Dios está hablando en cuanto de su pueblo. Dice, mi pueblo me ha olvidado. Queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos, no por calzado. He leído de la Biblia de las Américas porque se hace un poco más claro esta traducción, este versículo, que el pueblo está tropezando por andar en caminos no transitados. Han dejado el camino transitado por nuevos caminos. Judá ha puesto al Dios omnipotente, infinitamente digno, sin haber otro igual, lo ha puesto fuera de sus pensamientos y ha quemado incienso, adorando a ídolos totalmente indignos. Es una tendencia de la carne ir buscando nuevos programas, métodos y enseñanzas, actualizando la iglesia y haciéndola compatible con el mundo. En vez de andar por los caminos bien transitados por sus antepasados, se tambalean sobre sendas nuevas y desconocidas. Volvemos a Jeremías capítulo 6, versículo 16, donde el Señor nos introdujo a este principio espiritual, el principio de tomar sendas antiguas. Así que estamos viendo la segunda vez que el Señor habló de esto en Jeremías. La primera vez es en capítulo 6, versículo 16.
donde dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquí mismo simplemente repetiré la sencilla pero concisa declaración de Juan Wesley. Dijo, la nueva doctrina es falsa doctrina. Bueno, pudiéramos decir muchas cosas sobre este tema. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Quisiera decir que la religión puede ser nombrada cristiana, entre comillas, pero a la vez ser contraria al cristianismo. En primer lugar, el cristianismo verdadero es 100% basado en la Biblia. La Biblia es totalmente su base o fuente, su autoridad que decide cualquier pregunta o duda que se levante. En segundo lugar, el cristianismo verdadero es algo que vive. No solamente tiene que ver con ritos y normas que se practican, sino que es algo que respira y palpita en la misma persona. Y la persona es transformada porque ha nacido de Dios y es una nueva creación. Lo que ha ocurrido es un milagro en su ser. El cristianismo es verdadero, estoy hablando de un cristianismo verdadero, y este cristianismo es sobrenatural. Y es imposible que una persona lo puede practicar solo por sí mismo, porque es más allá de sus capacidades. Es sobrenatural, es espiritual y es celestial. En tercer lugar, el cristianismo verdadero se basa en una relación personal con Dios, Padre e Hijo, por medio del Espíritu Santo. Ha sido una verdad por toda la historia de la Iglesia que la religión opone al cristianismo. ¿No has acordado lo que enfrentaba Jesús cuando andaba sobre el mundo? ¿Quién se oponía? Cristo mismo fue perseguido por las religiones de su día, los fariseos, los saduceos y otros, ramas menos importantes del judaísmo. Después persiguieron a los apóstoles, muchas veces con la cooperación de la religión pagana de los romanos, que consistía de múltiples dioses, como también la religión de los griegos, muy semejante a la religión de los romanos. En el transcurso del tiempo, en la historia de la Iglesia, la misma religión cristiana, si faltaban los ingredientes ya mencionados, fue lo que se oponía a una iglesia nuevamente avivada por el Espíritu Santo. Un estudio de los avivamientos espirituales cuenta de la oposición religiosa. Así, al hablar de la religión, estamos hablando de algo muy diferente al cristianismo. El cristianismo verdadero, aunque lleva el nombre cristiano, es una religión muerta. Ahora vamos a ver cómo el pueblo de Judá oponía
el profeta de Dios, intentando de conservar su religión. Vamos a leer en Jeremías capítulo 18, empezando con versículo 18, y ahí vamos leyendo hasta 23, y haremos comentarios después. Y dijeron, este es el pueblo de Israel, los líderes, la gente religiosa. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. ¿Ves? Jeremías es una persona que escucha de Dios. Y lo que él escucha es la doctrina que viene desde el cielo. Es una persona cuyo interior vive y demuestra que él tiene una relación personal con el Señor. Ahora está contra él los que quieren conservar su religión. Venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, contesta Jeremías en la oración, mira por mí, y oye la voz de los que contiendan conmigo. ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate, está orando, acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Este fue el propósito de Jeremías. No quiso nada mal para su pueblo. Quería apartarles de la ira de Dios. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre. Ahora, Jeremías está pidiendo una recompensa por su oposición. ¿Por qué lo haría? Porque solamente de esta manera, por ser disciplinados, van a poder llegar a un remordimiento por la vida que han vivido, por la idolatría en sus vidas, por la oposición al profeta de Dios. Solamente cuando las cosas van mal, se despierta la gente. Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y quedan sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiezan delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Ahora tendremos que comentar sobre estos 6 versículos. Los ciudadanos intentarán preservar sus tradiciones religiosas. Rehúsen escuchar a Jeremías y confiarán en los sacerdotes contemporáneos para que ellos ejercitan la ley como les da la gana. ¿Ves? Los sacerdotes están andando en caminos nuevos. No están siguiendo el Dios de sus antepasados. No son fieles a sus instrucciones. Están inventando
estos senderos nuevos y van a tropezar. Rehusan escuchar a Jeremías. La respuesta de Jeremías será orar al que le habla su palabra, sabiendo que la batalla es demasiado fuerte para él, pero también seguro de que Dios defenderá su propia palabra y sus propósitos. Los que están confiando en sus líderes, los sacerdotes, para que ellos ejerciten la ley, pero a su gusto, a su manera. En los hombres sabios para dar consejos. Están mirando las capacidades humanas, mentales, inteligentes, y de esta forma ellos van siendo fieles a su religión, de una forma intelectual, de una forma religiosa. Pero es algo nuevo. Están andando en senderos nuevos. Atacarán a Jeremías verbalmente, de forma pública y coordinada, y harán oídos sordos a su ministerio. Lo intentarán de ignorar. Este es el hecho sabio de los piadosos y lo que garantiza el éxito. ¿Cuál? La respuesta como lo da Jeremías. Orar al Señor, sabiendo que la batalla es demasiado fuerte para él, pero seguro que Dios defenderá su propia palabra y propósitos. Y te digo, este es el hecho sabio que han hecho los piadosos, las personas que confían en el Señor y no en sí mismo. ¿Ves que al ser vituperado Jeremías, ¿qué hace? Él busca a Dios. Pone su vida en las manos de Él. Esta es la manera sabia de tratar con la oposición. Dios no puede fallar. Y la actividad principal de la iglesia tiene que ser por medio de la oración, asegurar la intervención divina. La idea de cavar una fosa para su vida es mayormente un ataque espiritual. ¿Apoyará Dios un plan de devolver maldad a cambio de lo bueno? Claro que no. Nuestra oración tiene que estar de acuerdo con sus caminos y tenemos que estar rogando por lo que es según su voluntad, no como nos da la gana. El ministerio de Jeremías es compasivo, motivado para el bienestar de su pueblo. De todos modos, ellos se amontonan contra de él. Quiso verle, es decir, Jeremías quiso verle responder positivamente para que la ira de Dios no fuera derramada contra ellos. Esto ha sido claramente manifestado en estos capítulos. No está hablando fuerte y duro el profeta para destruir. Lo está haciendo para su bienestar. Es compasivo este profeta. Se llama el profeta llorón, porque él lloraba por su pueblo, queriendo que ellos se arrepintieran, queriendo que no caiga la ira de Dios sobre ellos. ¿Cómo tiene que ser el ministro del día de hoy? Hablando a un pueblo que se opone a sí mismo y va en el camino donde encontrarán la ira de Dios al final.
el mensaje que tenemos que llevar es salvad de la ira de Dios. La ira de Dios es una realidad y es lo que encuentra el pueblo al final de su vida si no se arrepientan. Porque Dios sí es un Dios de juicio y hará que el juicio caerá sobre la gente que le han dado la espalda. Nuestra oración tiene que estar de acuerdo con los caminos de Dios. El ministerio de Jeremías es compasivo, repito, motivado para el bienestar de su pueblo. Quiso verle responder positivamente. Esto ha sido claramente manifestado. Para poder entender la oración del versículo 21, si quieres verlo, 18:21, por tanto entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y quedan sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. ¿Cómo podemos entender esta oración? Primero, tenemos que saber que el que lucha en oración no puede hacerlo por una venganza personal. No está buscando Jeremías venganza contra los que le han venido en contra, ya que su primera obligación es amar a Dios. ¿No es el versículo número 1? Digo, el mandamiento número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces el profeta tiene esta obligación, primeramente, amar a Dios y sus propósitos, sus buenos propósitos, sus justos propósitos. Hemos tratado este asunto en los estudios. Amar a Dios, ser fiel a Dios en todos los asuntos. Hay un tiempo en el que se acaba la paciencia divina. La copa de ira se ha llenado hasta el colmo y no hay remedio sin experimentar el juicio. Israel ha llegado a este punto. El juicio tiene que caer. Es demasiado tarde que ellos toman otra manera o remedio para su estado. La petición es muy severa, aunque mucho menos de lo que sería apropiado en comparación con la ofensa cometida. La ofensa fue muy peor que el juicio que cae en contra de las ofensas. Ya tratamos este asunto. Hemos hablado en tiempos pasados de esta cosa. Recuerda siempre, estamos tratando con una santidad infinita. Al hablar de la santidad de Dios, recuerda, la palabra clave aquí es infinita. Y que cualquier castigo es insuficiente para contrarrestar la ofensa. Escúchame bien porque lo voy a repetir. Tenemos que entender esto como cristianos. Si no, nuestro mensaje no va a ser legítimo si cambiamos o si intentamos de presentar a un Dios que no existe. Lo voy a repetir lo que acaba de decir. Primeramente tenemos que saber que el que lucha en oración no puede hacerlo
por una venganza personal. Hay un tiempo en el que se acaba la paciencia divina. Entonces la copa de ira se ha llenado hasta el colmo y no hay remedio sin experimentar el juicio. La petición es muy severa, aunque, escucha, mucho menos de lo que sería apropiado en comparación con la ofensa cometida. Mira, tenemos que tener una revelación de la santidad infinita de Dios para entender por qué hay una retribución tan severa. Y repito, que la retribución no llega a ser suficiente como la ofensa. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Estamos tratando con una santidad infinita. La petición de Jeremías consta de 5 partes. 1. Que la hambruna sea entregada a los niños. 2. Que la espada del enemigo vierta su sangre. 3. Que las esposas se queden viudas y sean despojadas de sus niños. 4. Que los hombres sean matados por el enemigo. Y quinto, que los hombres jóvenes equipados para la batalla sean destruidos en la guerra. Digo, pues esto es muy severo. Esto es muy duro, esto es muy terrible. Consecuencias horribles. Pero hombre, en la historia, estas consecuencias han caído sobre el ser humano. Piensen en las guerras, que ha dejado a tantas viudas y muchos maridos muertos, sufriendo los niños. Bien, y estas consecuencias vienen al final por el pecado de la humanidad. La petición es muy severa. También, según la oración de Jeremías, el enemigo entrará en las casas y un clamor de llanto será escuchado desde adentro. No habrá tiempo para escapar, porque el enemigo vendrá de repente. Jesús dará a sus seguidores judíos tiempo para huir y salvar sus vidas. Cuando un ejército invada a Jerusalén, escucha sus instrucciones a la gente para que no les caiga encima la retribución. Por tanto, cuando veáis, dijo Jesús, la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y luego, en paréntesis, dice, el que lea, que entienda. Debemos entender lo que Daniel escribió y de lo que Jesús está hablando aquí. Necesitamos conocimiento sobre lo que es la abominación de la desolación. No lo voy a explicar en el momento. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. No, este va a ser repentino. Van a tener que huir por su vida. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. No hay tiempo. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si quiere buscar el texto, estas palabras de Jesús están hallados en Mateo 24, versículo 15 hasta 18, y también versículo 21. Hemos estado estudiando la historia,
pero el evento descrito es profético. Lo que estamos hablando ahora es profecía. Tenemos que informarnos sobre él, tanto si somos judíos como si somos gentiles. Sin embargo, en la profecía y oración de Jeremías, que ya es historia para nosotros, los que se opusieron a su mensaje recibieron su merecido. Lo mismo ha pasado durante la historia de la Iglesia cuando Dios movió poderosamente para apoyar su mensaje. Su ira cayó sobre muchos que se oponían. Ha llegado el tiempo de que los judíos sean quitados de su tierra prometida, algo que ocurrirá drásticamente, pero esto no es el fin de todo. Todavía nos falta la historia de Esdras, Nehemías y Esther, y un futuro en el que los profetas profetizaban. Los judíos volverán a su patria un día y se establecerá Jerusalén, reestablecerá a Jerusalén. Jeremías sabe que el Señor conoce bien las amenazas que hay contra su propia vida y que lo toma en serio. Cuando la gente ataca a sus siervos, la paciencia de Dios llega a el tiempo de su misericordia para ellos ha terminado y el castigo es inminente. Ninguna de las herramientas de salvación se volverá a utilizar para ayudarles a escapar del imperio babilonio, porque esto es lo que va a acontecer, y de esto está avisando el profeta Jeremías. Ya no hay expiación. La ira de Dios será derramada. Morirán en sus pecados y serán destruidos. Que este versículo nos haga meditar en un tiempo futuro en el que el Evangelio ya no volverá a ser predicado. Este día llegará cuando el Evangelio ya no volverá a ser predicado y no habrá más oportunidades para arrepentirse. Cuando el sacrificio de Cristo, tanto tiempo ignorado, no sea predicado más. Hay una canción que habla de ese día, cuando el juicio de Dios caerá, cuando el pueblo, toda la población del mundo será juzgada. La canción dice: con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán, clamarán a las rocas: cubridnos. Orarán, pero tarde será. Soñé, dice el escritor, el compositor, soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para huir de su suerte sin fin. Del trono salió un gran ángel y parado en tierra y mar juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. El rico llegó, mas su oro se fue, se desvaneció. ¿Cuál pobre paróse ante el trono, de su deuda a Dios se acordó? El grande también, mas la muerte le había quitado su honor. Y el ángel, abriendo los libros, no halló nada en su favor. Vino el moralista también al juicio, el religioso. Más vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión. Y el alma que daba la excusa hoy, no, otro día mejor. Yo que por siglos eternos
tendría que llorar su error. Amigo mío, un día se acaba la paciencia de Dios. Es una realidad. Y debemos estar seguros que estamos viviendo bajo su misericordia y no de su ira. Vamos al capítulo 19. Aquí nos habla de una vasija hecha pedazos. Vamos a aprender del uso de parábolas, para bien o para mal. Versículo 1 y 2. Así dijo Jehová, ve, hablando a Jeremías, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dios utiliza las palabras e ilustraciones que da a Jeremías como lecciones visuales para impresionar a Israel acerca de los juicios que Él les mandará. Empezando en el capítulo 1 con una barra de almendro y una olla hirviendo. Continúa así capítulos tras capítulo, una ilustración tras otra, llegando al capítulo 18, donde acabamos de leer de el alfarero. En este capítulo 19, Jeremías compra una vasija de barro y la rompe. Esta manera de formar mensajes con ilustraciones es muy común en el ministerio de los profetas y nos demuestra algo acerca de los métodos de enseñanza utilizados por el Señor. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, habló muchas parábolas. Voy a tomar tiempo y espacio para ver un hecho muy importante relacionado con las parábolas. Jesús contestó a una pregunta retorcida acerca de pagar tributo al César, mostrando un denario y apuntando a la imagen que estaba en la moneda. Dijo que como la imagen de César estaba en el denario, el pueblo debía devolverle el impuesto a él. Por otro lado, la gente debe su vida a Dios porque su imagen está en sus vidas y han sido creados para su placer. Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 27. El corazón de Israel se endureció de forma progresiva, generación tras generación. De modo que al venir Cristo, había alcanzado la cumbre de sedición contra el reino de Dios, provocándole a poner sobre el pueblo la culpabilidad acumulada durante todos los siglos. Eso es lo que dijo Jesús. Mira, Mateo 23, 32, 35 y 36. Vosotros también, dijo Jesús, llenad la medida de vuestros padres, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis ante el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cayeron al más bajo nivel de rebelión posible.
crucificando a su Mesías y autopronunciando una terrible maldición que continúa en vigor después de 2000 años. ¿Cuál fue? Escucha, Mateo 27 y 25. Dijeron los judíos, la sangre del Mesías, de Cristo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Lo puedes creer, hombre? Una maldición autopronunciada sobre sí mismo. Isaías profetizó que la verdad le sería encubierta a una generación endurecida. Isaías 6, 9 y 10. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Por eso Jesús dijo que las parábolas eran enseñadas al público en general como una maldición, no como un beneficio, no como una enseñanza, sino una maldición, ya que no cumplen con su propósito original, que debiera ser dar luz. Pero ellos rechazaron la luz y amaban las tinieblas. Mateo 13, 10, 13, 14. Acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Por eso les hablo, contestó Jesús, por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple de ellos la profecía de Isaías, y les citó el pasaje que tenemos en el último, lo que acabo de decir. Sin embargo, Jesús terminó sus palabras con un ofrecimiento. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 9, 43. Claramente, no estaba hablando de oídos físicos, sino de la capacidad de escuchar con los oídos del corazón, por medio del Espíritu Santo. Los que tienen esta facultad podrán recibir la palabra de Dios y la fe nacerá en ellos. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A ellos Jesús explicó sus parábolas, los que tenían oídos para oír. Marcos 4, 10 y 11 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. En nuestro texto, Dios instruye a Jeremías a tomar una vasija de barro y llamar a los ancianos del pueblo, es decir, a los líderes de las tribus y algunos de los sacerdotes veteranos. Ellos formaban lo que posteriormente fue llamado el Sanedrín, un cuerpo de 70 líderes, algunos del mundo secular y otros religiosos. El Sanedrín fue llamado después y hasta la fecha, ¿verdad?, en algunos lugares. Este liderazgo duró hasta el tiempo de Cristo y sus discípulos. Así, de un modo visual, tenemos una audiencia escogida, a la cual debe hablar. Después tiene que llevarles al lugar apropiado para darles su mensaje. O sea, estamos hablando de Jeremías y su ministerio.
va a llamar al Sanedrín, a los 70 líderes, donde los va a llevar a un lugar apropiado. ¿Dónde está? Vamos a ver. Este lugar se llama el Valle del Hijo de Hinnom, que está cerca de la puerta llamada Tiestos. La audiencia y el lugar son muy importantes. Para ilustrar la importancia que tenía el hecho de que Jeremías condujera a los ancianos al lugar correcto, vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Juan 10, versículo 40 y 41. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, Jesús, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Jesús tenía que ir allí, y allí se quedó. Allí le siguieron los discípulos. Y dice, y muchos vinieron a él, y decían, escucha, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Estaban en un lugar donde podía despertar su memoria y acordar del ministerio de Juan y sus palabras sobre el Mesías Jesucristo. Y la gente estaban ya contemplando allí. Tenían que estar allí para contemplar, para despertar su memoria en ese lugar. ¿Y qué dice? Todo lo que Juan dijo de este era verdad. Se acordaron y creyeron muchos en él. Puedes ver cómo Jesús condujo a los que habían seguido la predicación de Juan al lugar donde él había bautizado. Allí el pueblo refrescó su memoria sobre Juan Bautista y pudo comparar su ministerio con el de Cristo. Y termina diciendo que muchos creyeron en él allí, en ese lugar. Muy importante, es donde Dios nos habla y a quién Dios habla. No es para hacer las cosas como nos da la gana, ¿ves? Jesús es totalmente sabio y correcto, no solamente en hablar la palabra, pero hablarla en el lugar correcto, para que tenga un efecto en el corazón de la gente. Ahora vamos adelante al versículo 3. El Valle de la Matanza, ahora sí, el Valle de Hinnom, hemos ya nombrado ese lugar donde predicó Jeremías. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo lo que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Cómo? Vamos a ver. Versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos. Eso es lo que está oponiendo Dios, hombre. Unos hechos horribles. Y no se va a levantar la ira de Dios contra tales hechos. Quemar con fuego a sus hijos. Pensamos que
la recompensa es muy duro. Hemos pensado que es muy severo. No, pero mira sus hechos. Quemaron con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Los quemaron vivos. Cosa, dice Dios, que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Porque la gente era tan perversa, tan maligna. Dios responde en su ira, pero nada de lo que hace Dios es injusto. Todo merecido y más que habían experimentado. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Obedeciendo la palabra del Señor, Jeremías dirige a este grupo representativo a un valle, justo al sur de Jerusalén, quizás pasando a través de la puerta oriental, mencionada en el texto hebreo Tiestos. Lo hemos hablado. Este lugar precisamente es donde sacrificaron a sus niños al malvado dios Moloch, siendo un lugar muy apropiado para el mensaje que el profeta les va a entregar. ¿Podrá despertar en este lugar una sensibilidad por su gran pecado y culpa? Bueno, amigos, empezamos a hablar del Valle de la Matanza. Si no podemos ver la gravedad del pecado, no podemos entender la salvación. Si no podemos ver lo horrible que es la justicia de Dios contra el pecado, no podemos ver la importancia de la salvación. No podemos apreciar a la cruz si no podemos ver que somos pecadores, enemigos de Dios, que merecemos un castigo eterno. Pero aquí entra la salvación por una sola manera, por la cruz de Jesucristo. Hemos hablado de cosas terribles. Jeremías dio una oración que nos parece muy fuerte, muy duro. Pero es que tenemos que reconocer la gravedad del castigo contra los pecados para poder apreciar la gran obra de salvación que Dios ha provisto para los pecadores. Por ellos murió Cristo. Por eso queremos despertar esa sensibilidad a la maldad de pecado. ¿Sabe por qué? Para que vemos que somos pecadores. Y siendo pecadores, vamos a la cruz. Vamos corriendo a la cruz, porque ahí está el remedio. Amigo mío, si tú no eres cristiano, mi deseo para ti es que tú puedas ver la gravedad de tu pecado y que vayas corriendo a la cruz de Jesús. Hermano mío, gracias por la cruz. Gracias por Cristo. Le alabaremos el resto de nuestras vidas y hasta la eternidad. Porque Él es digno, porque nos compró por precio de su sangre. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que tú experimentes su fidelidad en tu vida y que tú seas un verdadero adorador por el precio que Él ha pagado por ti y por mí. Hasta la próxima vez.